queríamos hacer así este video a forma de prevención, porque es como preocupante de que hay una gran proliferación de falsos profetas. No es algo nuevo, porque es algo que Jesucristo ya había predicho que iba a suceder, que en los últimos tiempos iba a haber una proliferación de falsos profetas que iban a tratar de engañar a uno de los escogidos. Pero, no sé, en el tiempo que yo he estado trabajando así con gente, ya sea dentro de la iglesia como en visitas, me encontré con gente que estaba muy lastimada, estaba muy asustada por causa de profetas que han ido a visitar sus iglesias y les dijeron maldiciones, les hablaron de enfermedades, de muertes, de cosas que ellos en definitiva se llenaron de miedo y finalmente comenzaron como a vivir ciertas de esas cosas que les fueron profetizadas. Entonces hay un tema bastante importante, que cuando la falsificación es aceptada es porque hay dos problemas básicos. Uno es falta de conocimiento de lo verdadero, de lo original, es eso, es ignorancia, ¿no es cierto? Y el otro es que la gente por ahí se deja impresionar por aquello que parece sobrenatural, se deja engañar, se deja llevar. Esto un poco lo digo y lo hablo para ver si los cristianos podemos dejar de ser tan ingenuos, ¿no? Y poner la vista en lo que la palabra dice para poder comparar lo verdadero y con lo falso, para poder sacar y discernir el verdadero profeta del falso profeta. Hay muchas vidas que han sido destruidas por estas personas, ¿no? Por cristianos con buen corazón, que fueron en busca de una respuesta, querían ser ministrados, se pusieron en la cola, les pusieron las manos, qué sé yo, han recibido desde cachetazos, porque supuestamente son por revelación, condenación por pecados, y una serie de cosas que, no sé, porque esta proliferación de falsos profetas pretenden copiar a Elías o profetas del Antiguo Testamento, cuando hoy estamos bajo otro tipo de pacto, ¿no? Y hay cosas que son bastante diferentes. Y una de las cosas que los cristianos tenemos que comprender para no ser engañados es qué lugar estamos ocupando nosotros en la Biblia. ¿Qué lugar? ¿En dónde estamos parados? ¿Estamos parados en el Antiguo Testamento o estamos parados en el Nuevo Testamento? Nosotros estamos parados en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto. Ahí es donde estamos parados. Ya no estamos bajo la ley fue hasta Cristo. Después que Cristo vino, ya está, después de su muerte, de su resurrección, todo cambió. Ahora estamos bajo otro pacto totalmente diferente al que estaban los que estaban bajo la ley, o sea, donde vimos esos profetas que traían condenación por la desobediencia de la ley. Ahora tenemos a alguien que pagó por nuestros pecados, que es Jesucristo. Y esa es la segunda cosa que nosotros tenemos que tener bien clara y tenemos que saber muy bien, es qué cosas logró Jesucristo para nosotros. ¿Cuáles son nuestras ventajas? Tenemos que saber, porque si no sabemos eso, cada 2 por 3 nos van a engañar, nos van a hacer tropezar, nos van a atar. Y la verdad es la que nos hace libres. Jesús nos hizo libres. Entonces tenemos que estar conscientes de nuestra realidad ahora que somos cristianos, ahora que creímos en Jesucristo. Él cargó nuestras enfermedades y nuestros dolores, como también cargó nuestros pecados. Así que Él nos hizo libres de todas estas cosas. Y esas son cosas que tenemos que saber. Esto está en Isaías 53, 4 y 5. Cargó con nuestros pecados y también con nuestras enfermedades y nuestros dolores. Por eso nosotros tenemos una provisión de sanidad para nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, si alguien viene, un profeta, y te dice, vos vas a ser enfermo o algo por el estilo, o te vas a morir de una enfermedad, rechazo eso en el nombre de Jesús, porque Cristo se llevó mis enfermedades y se llevó mis dolores y me hizo sana, y por el nombre de Jesucristo yo me declaro sana, y rechazo toda palabra que no puede provenir de Él, porque Él, Dios, no enferma a nadie, ¿no es cierto? Después sabemos que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Esto está en Efesios 1, Efesios 1:3. Entonces, estamos bendecidos. ¿Quién puede maldecir lo que Dios ya bendijo? Es una locura. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, Él nos dio de su Espíritu. Juan 4:13 dice que Él nos dio de su Espíritu Santo. Nos hizo coherederos con Él en todas las bendiciones del Padre. Esto está en Romanos 8:17. Nos dio preciosas promesas y nos hizo participantes de la naturaleza divina. Y esto está en 2 de Pedro 1:4. Son todas cosas que están escritas y son beneficios totalmente nuestros. Todo esto Jesús lo logró para nosotros y nos pertenece. Nosotros tenemos que saber, son parte de nuestra identidad. Y cuando el enemigo logra robarnos o tenernos ignorantes, ¿no?, de nuestra identidad, es cuando estas personas pueden venir y pueden dañar nuestras vidas con palabras, con acusaciones y con maldiciones y una serie de cosas que después la gente se asusta. Pero cuando vos conocés y sabés cuál es tu identidad, ninguna de esas cosas te puede asustar y vos tenés todo el poder en el nombre de Jesús para rechazar lo que venga de este tipo de personas. Todas estas cosas que Jesús ganó para nosotros, ¿no?, este lugar en los cielos, en el reino de los cielos, todo esto, no lo pudimos hacer nosotros por nuestro desempeño. No era posible por medio de las obras humanas. Entonces necesitamos al Salvador. Jesús lo logró para nosotros con su sacrificio. Él fue perfecto. Él pudo hacer siendo santo, sin mancha, sin haber pecado jamás. Él se dio para que nosotros pudiéramos tener hoy todos estos privilegios. Entonces, nosotros, como nación santa, porque Apocalipsis dice que nosotros somos nación santa, sacerdocio santo, entonces entendemos todas estas cosas, sabemos el lugar que Jesús ganó para nosotros, que Él hizo todo esto a favor de nuestras vidas. Sabiendo esto, cada uno de nosotros aceptará entonces o tomará palabras de maldición que un extraño, ¿no?, el cual pretende ser venerado como presunto profeta, venga contradiciendo, pero así en forma chocante todas las cosas que Dios ganó para nosotros, ¿lo aceptaríamos? Yo te puedo asegurar que cuando vos tenés bien claro quién sos en Jesucristo, permiso, ninguna de esas cosas te pueden afectar. Todos estos 3 puntos que mencioné son una breve reseña, ¿no?, para que podamos de aquí en más discernir a los falsos profetas. Tenemos que saber qué lugar ocupamos en la Biblia, dónde estamos parados. Tenemos que conocer lo que Jesús ganó por nosotros, ¿no es cierto?, y qué pacto nosotros estamos, todos los beneficios que tenemos. ¿No es cierto?, que estamos bajo el pacto de la gracia, que ya no estamos bajo la ley. Entonces, los mismos mensajes que recibían las personas que eran desobedientes a la ley en el pacto de la ley, no pueden ser iguales para nosotros. Es diferente. El profeta del Nuevo Testamento es diferente. Algo que es bien importante: no dejarse obnubilar, no dejarse impresionar por alguien que puede decirte cosas de tu pasado, o ver cosas referentes a tu personalidad, porque hay que ser, vamos a ser claros, hay personas que tienen o han estudiado o tienen la capacidad de ver en tus gestos, de ver en tus actitudes, en las formas en que hablas, en el movimiento de la cara o varias cosas. Por medio de una observación externa, tienen la capacidad de más o menos darse cuenta si sos una persona tímida, si sos una persona así, así, ¿no es cierto? Y eso no tiene nada de espiritual, ni de revelación, ni nada. Sencillamente te están sacando un croquis porque están viendo cosas de tu apariencia, de cómo te sentás, de cómo te moves. Se estudian esas cosas, o hay gente que tiene la capacidad de observación de notarlas. Esa es una posibilidad, y no una posibilidad así a los 5 sentidos. También hay gente que incluso no son necesariamente cristianos,
que tienen cierta capacidad para ver en lo espiritual. No sé, a lo mejor, esto es una opinión mía, ¿no es cierto? A lo mejor es una capacidad para poder manifestar más la parte derecha del cerebro, que dicen que es la que más se conecta por ahí con lo espiritual o cosas por el estilo. No sé, puede ser. La cuestión es que hay personas así que incluso no son cristianos y a veces son molestados, tal vez con presentimientos de accidentes y cosas por el estilo. Pienso que tiene que ver muchas veces con demonios que vienen y les dicen y los atormentan con cosas, pero es precisamente con personas que tienen esa capacidad de ver cierta forma en lo espiritual. Obviamente cuando llegan al cuerpo de Cristo, ¿no? Tal vez ellos puedan desarrollarse mejor y ocupar su lugar, ese lugar que a lo mejor han ido buscando respuestas, caen en lugares equivocados, como lugares como espiritismo y esas cosas, porque buscan una respuesta de por qué les pasan esas cosas. El tema es ese, ¿no? Que hay personas que son así naturalmente, y así como, ¿no? Por ahí el maestro que tiene el don, ¿no es cierto?, era buen maestro antes de ser cristiano, sí, cuando enseñaba algo, ya sea que estuviera en algún lugar de enseñanza o ya sea en cuestiones de la vida que tenía que explicar algo, te hace las cosas difíciles, te las hace fáciles. Entonces, ¿por qué tienen el don? Ellos ya son así. Cuando llegan al cuerpo de Cristo, entonces ahí vienen con lo espiritual, se terminan de desarrollar y son supermaestros. También puede ser que alguien llegue al cuerpo de Cristo y jamás antes había descubierto o había visto que tenía cierto don y lo descubre una vez en el cuerpo. Pero está bien, a lo que voy es que hay personas con ciertas capacidades para ver en tu vida, para ver ciertas cosas, para darse cuenta de lo que te pasa. Y muchos buscando así como algo que los sorprenda, algo sobrenatural, algo así, entonces dicen, ay, no sabés, me dijo todo lo que me pasó y que qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no es cierto? Pero eso no es sinónimo de nada. Hay brujos que hacen esas cosas por espíritu de adivinación, entonces como los espíritus de adivinación andan por ahí y han visto las cosas que te pasaron o cosas por el estilo, porque a lo mejor ellos mismos te oprimieron o lo que sea, entonces van y les dicen, y como estos tipos tienen esa capacidad para escuchar, entonces ¿qué hacen? Agarran y te dicen, vos hiciste esto y a vos te pasó aquello y bla bla bla, entonces la gente, ay, qué bárbaros, son sobrenaturales, pero trabajan para Satanás. Entonces es en eso, por ese tipo de manifestaciones o lo que sea, uno no se tiene que dejar impresionar. Hay un ejemplo de esto en la Biblia, que es el profeta Balaam. Él era un profeta pagano, ¿no? Tenía esa capacidad, ¿no es cierto? Se comunicaba, podía escuchar y en un momento escuchó la voz de Dios. Y fue seducido por el rey de Madián, porque él era un madianita, entonces fue seducido por el rey de Madián, que junto con los moabitas, todo eso querían destruir al pueblo de Israel y se les multiplicaba en su zona y querían sacárselos de encima. Entonces, ¿qué hace? Le piden a Balaam que maldiga al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Entonces, para esto le ofrecían, este rey llamado Balac le ofrecía un buen pago, ¿no? Y realmente Balaam tuvo una gran lucha porque él quería ese pago, todo el tiempo quería ese pago, quería ir con estas personas y cumplir lo que le decía Balac de maldecir al pueblo de Israel. Pero Dios intervino y dijo, no vas a maldecir lo que yo bendije este pueblo y vos no lo vas a maldecir. Ahí está el tema, ¿no? Después Balaam les dice a estos hombres que le decían que vayan con él para maldecir al pueblo, y dice, no puedo ir con ustedes porque mi Dios, dice, no me deja. Pero esto de mi Dios no era ni su pueblo ni su Dios, porque si no hubiera protegido o por convicción firme hubiera dicho, no voy a maldecir, pero él siempre estuvo peleando con el tema ese de querer ir a maldecirlo para recibir esa paga. Por eso, de palabras también todos dicen, Señor, Señor. Jesús dijo, no todo el que diga de mí, ay, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, porque algunos son totalmente falsos, ¿no es cierto? Él va a decir, nunca los conocí. Entonces, bueno, no es una cuestión de
de obnubilarse por esas manifestaciones que parecen tener los falsos profetas de adivinar qué te pasa o de qué sé yo. Hay muchas, también, todas las personas que operan por espíritus de demonios, de adivinación y todo eso también por ahí pueden ver más allá de lo normal, cosas que vos decís solamente yo sé que me pasaron. A lo que voy con esto es que si alguien te viene a decir cosas de tu pasado, de tu vida, no te obnubiles, ni lo consideres un semidios por eso, porque son varias cosas que pueden producir esto y un poco lo hemos estado hablando. Jesús dijo que a los verdaderos, a los falsos profetas se los discierne por sus frutos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los frutos? Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor, ¿no es cierto? Por ejemplo, los frutos del Espíritu, los frutos de justicia, ¿cuáles son los frutos? Gálatas 5, 22 a 24 dice que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice que contra tales cosas no hay ley. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esa persona? ¿No? Se manifiesta, te va a dar una palabra y te la da en paz, te la da en amor, aunque tenga que ser una exhortación, porque está bien que alguien puede, un profeta puede, por medio del Señor, te puede dar una exhortación, porque hay algo que tenés que cambiar, algo que... Está bien, puede ser, pero ¿cómo es? ¿Como una acusación? ¿Como una condenación? Eso no es de Dios. O es como una exhortación en amor para llevarte a un cambio. ¿Cómo te lo hacen? En forma privada, así con cuidado, porque es el cuidado que Dios tiene y la intimidad con una persona que le va a corregir, o te lo hace adelante de todo el mundo para acusando, como ha pasado, que acusan a una persona sin conocerla y totalmente siendo mentira, de ladrones, de homosexuales, de adúlteros y de tantas cosas que después los dejan mal delante de un montón de personas, ni siquiera son verdad. ¿Cómo los ves? ¿Te producen miedo? Si te producen miedo, no es del Señor. Porque muchos de ellos se ponen a decir cosas y empiezan con eso así tipo que se quieren hacer o se quieren copiar de un Elías o algo así. Te dice que si vas a hablar en mal, en contra de ellos o decir cualquier cosa, va a venir la ira del Señor y te va a dar una maldición y algo le va a pasar a vos, a tu familia y cosas por el estilo. No, de ninguna manera. Son mentirosos. Si te producen miedo, si quieren traerte condenación, eso no proviene de Dios. El respeto normal que uno puede tener por una persona, por un verdadero ministro de Dios, eso es una cosa. Es un respeto, un amor, ¿no? Pero el pánico, el miedo y el temor de que algo te venga de no sé dónde porque dijiste algo, porque qué sé yo, vamos, es lo mismo que hacen los violadores, ¿no es cierto? Que después que violan a un chico o algo por el estilo, les meten miedo para que no hable. Es más o menos la misma conducta. No tenemos nada malo que decir de un verdadero profeta que habló a tu corazón de parte de Dios con amor y como corresponde. No hay nada malo que decir. Pero estos tipos que vienen así y que condenan y que en realidad son emisarios de Satanás más que otra cosa, no tenemos que tener miedo de denunciarlos, de levantar la voz. No tenemos que tener miedo. Así que bueno, el verdadero profeta, el profeta del nuevo pacto, edifica la iglesia. Así es como dice 1 Corintios 14, creo que en el versículo 3, ahí dice que el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Dios nos puede dar algún mensaje, ¿no es cierto? Que puede ser que esté mostrando un problema por medio de alguien que está sucediendo, que vos lo reconocés, sí, está pasando, es verdad. Pero también no solo te va a mostrar el problema, porque si están operando por medio del Espíritu, también les va a mostrar la solución. Por palabra de ciencia les muestra el problema, por palabra de sabiduría les muestra la solución. ¿No es cierto? Porque ¿de qué sirve? ¿Cuál es el propósito de que alguien te diga, acá hay un problema económico y bla, 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 se están y sí, bueno, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Qué me vas a decir? ¿Me vas a dejar con que hay un problema? Eso ya lo sabemos. Eso no es un profeta.
si va a operar palabra de ciencia, te va a operar palabra de sabiduría y para decirte más o menos, o darte una idea o una guía, ¿no es cierto?, de qué hacer. Estas cosas en general Dios las se maneja con uno mismo o con el líder de la congregación, pero a veces necesitamos la confirmación de alguien y para eso por ahí también el profeta puede estar sirviendo, ¿no? Para poder confirmar algo que Dios ya nos dijo a nosotros mismos y que por ahí no lo tenemos claro o pensamos que a lo mejor fue cosa de nuestra mente y no lo reconocimos como algo del Espíritu. Entonces viene una persona, Dios le habla y nos hace resaltar esos pensamientos que por ahí, por alguna u otra cuestión, no le prestamos atención. Y la profecía personal, bueno, es lo mismo, ¿no? Aunque incluso, como decía antes, hable de una corrección, va a ser para poder edificar a ese creyente, para poder levantarlo, para poder sacarlo del pozo, ¿no? Si por ahí estaba en un pecado secreto, algo por el estilo, por ahí va y le dice con toda privacidad y con todo amor, mira, el Señor me muestra que estás en este tema. Entonces, Él te ama, dice que te arrepientas, que empieces a caminar, que Él va a estar con vos, que te va a ayudar para salir de esto, ¿no es cierto? Es una palabra de amor, que realmente, porque Dios siempre quiere rescatarnos. Dios nos está condenando porque Cristo cargó con nuestros pecados. Dios nos puede dar una guía, nos puede querer sacar del hoyo por ahí que uno está cayendo o que cayó sin querer, sin darse cuenta por malas influencias o por lo que sea. Y bueno, y también en lo personal, muchas veces hay muchas cosas que Dios ya nos habló a nosotros en forma personal y están ahí, pero necesitamos una confirmación y puede ser que una persona por el Espíritu de Dios venga y nos dé esa confirmación que necesitamos, o a veces una pregunta que le estamos haciendo al Señor y por alguna razón nosotros mismos no podemos escuchar lo que el Espíritu nos quiere decir, nos hemos bloqueado por alguna razón y tal vez Dios manda a una persona y sin querer casi, porque yo te digo que el verdadero profeta no anda diciendo yo soy el profeta, ¿no es cierto? No son así tan espamentosos, porque son servidores. Esa es la diferencia entre querer puestos y ser un servidor. Hay una diferencia, pero a la gente es como que le encanta el puesto, yo soy, bla, bla, bla. Son servidores, entonces vos vas como un servidor y vas y haces lo que Dios te dijo, mira, decir esto a esta persona, vos vas y lo decís, ¿no? Le das y a lo mejor sí, es justo la respuesta que estaba buscando, sí, era del Señor. Las cosas son más sencillas, no son tan ampulosas como las quieren hacer los falsos profetas, que por orgullo o porque buscan veneración personal hacen lo que hacen. Pero es un recurso del falso profeta presentar solo el problema, eso es de común, ¿no? También son recursos del falso profeta acusar públicamente a alguien, como yo les estaba diciendo. Pero la palabra es clara, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, Dios no nos puede estar acusando, usando una persona para acusarnos adelante de una congregación, o ni siquiera a nosotros. Vos, bla, 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 bla. Eso, Dios es el que justifica por medio de Jesucristo. Entonces, cuidado, porque la palabra dice también en Apocalipsis 12:10 que el diablo es el acusador de nuestros hermanos. Entonces, cuando vos tenés a alguien que viene con condenación, ¿la voz de quién está escuchando? ¿La de Dios, que es el que justifica? ¿O está escuchando la voz del acusador de nuestros hermanos? Todas estas cosas las quería compartir porque son varias personas que, como decía al principio, visité y, por ejemplo, a una le dijeron que iba a morir en breve, otra que el diablo quería tomar la vida de sus hijos. Y verdaderamente algunas de ellas sufrieron consecuencias muy feas. ¿Por qué? Porque el miedo es creer al revés. El miedo es creerle al diablo que te va a hacer bolsa, que te va a matar y que te va a hacer un montón de cosas.
Eso es el miedo. Entonces, ¿qué pasó? Muchas de esas cosas que se atemorizaron, se callaron, se las guardaron, no se quejaron porque tuvieron miedo de quejarse, las trabajaron en su mente y produjeron el fruto ese. Porque como dijo Job, en algún momento el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Pero ¿por qué pasa esto? Por ignorancia, porque todavía el sistema eclesiástico no está preparado para enseñarle al cristiano quién es en Cristo, cuál es la autoridad que tiene sobre el diablo, cuál es la autoridad que se nos dio sobre la enfermedad, cuál es la autoridad que se nos dio sobre cualquier mala circunstancia y sobre el mismo Satanás. Se nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones sin que nada nos haga daño. Se nos dio autoridad sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos comisionados para hacer las mismas obras que hizo Jesucristo. Dijo, el que en mí cree, las mismas obras que yo hago, él las puede hacer también porque yo voy al Padre. Porque también nos falta entender, porque se nos mezcla, o sea, cuando te hablan, mezclan el antiguo pacto con el nuevo pacto, está todo mezclado en el sistema, tal como están enseñando hoy día. Entonces, se diluye, por ejemplo, versículos tan importantes como el que dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque entonces, cuando vienen uno de estos personajes a decirnos todas estas cosas, maldiciones y cosas feas, ¿no es cierto? Uno le puede hacer frente y decir, ¿cómo a un hijo de Dios estás maldiciendo? A quien Dios bendijo, vos te atreves a maldecirme a mí. No nos podemos dejar amedrentar porque ellos sean ministros reconocidos internacionales. Yo, honestamente, lo que digo, como dicen acá en Argentina, la culpa no es del chancho, sino que del que le da de comer. Y si estas personas proliferan y tienen lugar para entrar y para hacer estos desastres con la gente, es porque se los invita y se les paga. Entonces cada vez hay más, ¿no? Es un negocio bárbaro. Entonces yo lo que digo es que la iglesia se ponga las pilas, los pastores, los dirigentes o como se llamen, y no traigan a personalidades de este tipo, que no hayan sido probados, que se conozcan, que tienen buen testimonio, que dan palabra correcta, o sea, que doctrinalmente están ocupando el lugar que tienen que ocupar en la Biblia, que están en el Nuevo Pacto, que tienen un corazón de amor, que los frutos son los frutos del Espíritu, que los frutos, porque cuando hablamos por sus frutos los conoceréis, no solamente involucra el fruto de sus propias vidas, también es el fruto que producen en los demás. ¿Qué frutos producen en los demás? Producen cambios. Cuando lanzan una palabra, producen cambio en la otra persona, una transformación, un arrepentimiento. Porque si es palabra de Dios lo que salió, algo profundo tiene que haber llegado en el corazón del otro. Entonces, ¿qué produjo? ¿Cuál es el fruto que produce en las otras personas esta tal persona? Si los frutos no son de justicia, si los frutos no son buenos, entonces no los lleven, no traigan personas que maldicen a la gente y al pueblo de Dios en las iglesias. Y si aún así sabiendo que las personas son, que estos falsos profetas, lobos rapaces, son como son, y aún así los invitan, entonces no tenés por qué quedarte en una iglesia de ese estilo, porque te van a causar daño, porque hay cuestiones, entonces tengo que pensar que hay una ignorancia demasiado grande para dejarse impresionar por personalidades, por nombre o lo que sea, o que hay negocio de por medio. Entonces hay un vamos y qué sé yo, y como estas personas saben sacar plata a la gente, entonces todos repartimos. Eso no puede ser así, porque tenemos que cuidar las ovejas del Señor. El pueblo de Dios no le pertenece a las iglesias, no le pertenece a un pastor ni a los hombres, son del Señor. Y si se nos ha puesto para administrar, tenemos que ser responsables con las personas a las cuales estamos guiando y se nos dio para guiar, para administrar. Recuerden, a Balaam no se le permitió
maldecir al pueblo de Dios. Dios lo paró en seco, le dijo, no vas a maldecir el pueblo que yo bendije, mucho menos. Dios va a permitir o va Él a estar diciéndole a tal persona que maldiga a un hermano cuando el pueblo que es de Dios hoy es el pueblo por el cual murió Jesucristo, el santo y sin mancha, y que le costó la sangre, le costó la muerte del santo de los santos ahí en esa cruz. Le costó a Dios ese precio tan caro para poder bendecir a este pueblo, que es el pueblo de Dios. ¿Cómo? Que sí, es ridículo. Pero ahí si uno piensa en estas cosas y medita en toda la plenitud del tema, vas a ver que es una locura que venga alguien y que te diga el diablo se va a enseñorear de vos, de tu familia y qué sé yo. No, el diablo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, no tiene poder, a no ser que nosotros se lo demos con nuestros temores o nuestra ignorancia. Entonces no seamos ignorantes, porque como está escrito, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice en Oseas 4:6. Entonces tengamos conocimiento, sepamos quiénes somos, sepamos dónde estamos parados. Así que sepamos discernir. El profeta del nuevo pacto, el profeta verdadero, va a dar buenos frutos. No solamente va a tener buenos frutos de su vida, frutos de justicia, frutos de amor, paz, gozo, paciencia, sino que también va a producir buenos frutos, va a producir cambios sobre las personas en las cuales ministre. Así que a no entrar en pánico por las palabras que digan los falsos profetas. Solo expresan la voluntad del diablo, que siempre es la misma, destruir al pueblo de Dios. Es bien claro, Juan 10:10, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que proviene de destrucción, lo que son palabras proferidas en contra del pueblo de Dios, para producir muerte, destrucción, enfermedad y bla, 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 todo eso viene del diablo. Las palabras de vida, las palabras que pueden llevar a las personas a un cambio, las palabras que vienen con el amor de Dios para poder sanar emociones, para poder sanar enfermedades y todo ese tipo de cosas, eso proviene del Señor. Siempre miremos a Jesucristo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Jesucristo fue el profeta, Jesucristo fue el apóstol, el maestro, Él es el profeta, Él, mírenlo a Él. Si alguna vez vieron a Jesucristo maldecir a las personas, entonces tal vez algún profeta podría ser que estuviera en lo correcto cuando maldice. Pero Jesús no maldijo a las personas. Él en una ocasión maldijo una higuera y enseñó algo con eso, nos enseñó el poder que tenían las palabras en Marcos 11. Entonces, pero nunca a las personas, porque Él conocía el poder que tienen las palabras y Él vino a rescatar a la humanidad, no vino a condenarla. Estos profetas, yo no sé, hay algunos que es eso que no pueden separarse del antiguo pacto, ¿no? Y han leído y están tan imbuidos de cómo se manejaban antes, ¿no? Cuando todavía el pecado no había sido cargado por Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa cuando ven un terremoto, ¿no? Una ciudad destruida por un tsunami o cosas por el estilo? Que dicen, es la ira de Dios que cayó porque el pueblo no se quiere arrepentir. Y por los pecados de esta gente, entonces, bla, 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 bla. No es así. No es así. En este nuevo pacto no es así. ¿Por qué? Porque ese tipo de declaraciones van en contra absolutamente de 2 de Pedro 3:9.
donde dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En primer lugar, está diciendo que Dios es paciente para con todo y está esperando que nosotros prediquemos el mensaje para que esta gente no se pierda. Y además dice que además de que es paciente, ¿no? Y que no está así loco por tirar su ira con aquellos que cometen pecado, no, está siendo paciente porque está esperando no solamente que nosotros les hablemos, sino también que ellos se conviertan. Además de eso, dice que no quiere que ninguno perezca. Y si él estuviera tan enojado que manda un tsunami, que manda un terremoto, ¿cuántas personas mueren en esas catástrofes naturales? Miles, millones se mueren. Entonces se pierden montones sin haber conocido a Cristo. Se pierden montones. Y esto por ahí sirve para dos cosas. Uno, porque los cristianos estamos por ahí medio quietos. Y el Señor está siendo paciente también con nosotros para que les hablemos y hagamos llegar el mensaje a otros. Pero bueno, estamos hablando de otro tema, aunque no venía mal recordar esto. Pero el tema es ese: Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, y que con cada accidente de estos, con cada desastre natural, mueren de a montones sin haber conocido, sin haberse arrepentido y sin haber quizás tenido ni la oportunidad de escuchar acerca de lo que Jesucristo hizo. Bajo este nuevo pacto no podemos culpar a Dios de los desastres naturales, ni de maldiciones, porque ya hizo todo en Jesucristo, está todo hecho, ya nos bendijo, ya nos sanó, ya nos libertó de las garras del enemigo, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos dio todo, nos dio la salvación involucra todo: sanidad, protección, provisión, estamos apartados, guardados, santificados, no sé, ya nos dio todo. Entonces no podemos poner en boca de Dios esas cosas tan horribles que suelen decir estos falsos profetas. Quiero poner ahora unos versículos en donde se habla de cómo distinguir si la profecía es falsa o verdadera. Están en la Biblia, Deuteronomio 18:22, ya desde el principio, ¿no? Viste que siempre hubo falso profeta, no es algo de ahora solamente, aunque ahora proliferan más, pero en Deuteronomio ya estaba advirtiendo. Dios dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. No tengas temor, no reverencies a alguien que dijo algo que iba a suceder y nunca pasó, porque lo dijo de su propio corazón. Así que bueno, para tener en cuenta también, que él me dijo, sí, pero nunca pasó. Y bueno, Dios no fue. Después, eso que yo les decía antes acerca de que el que profetiza, la función, digamos, del profeta del Nuevo Testamento. 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que si la palabra dada no involucra estas cosas, ¿no? Tiene que haber consuelo, tiene que haber, y si si es una exhortación, una corrección o lo que sea, va a ser para edificación y va a ser con consolación, va a ser así, porque Dios es amor. Dios no va a destruirnos porque estamos equivocándonos, porque estamos mal en algún área de nuestra vida. Nos va a corregir en amor. Así que, y después tenemos lo de Balaam, cuando Balaam le dice que no puede maldecir al pueblo, en Números 22:12, ahí pueden ver ese relato que está interesante. Yo solamente cito, dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Cuanto más el pueblo de Dios, nosotros somos re bendecidos porque Cristo pagó por todos nosotros. Es una locura. Así que no se puede maldecir lo que Dios bendijo.
Por lo tanto, no tomes nunca una palabra de maldición ni contra vos, ni contra tu familia, ni contra nada. Así que bueno, son solamente los deseos del diablo de vernos destruidos, pero no nos puede tocar a menos que seas ignorante o le tengas temor a él. No le tengas miedo. Hacerle frente, resistir. Los falsos profetas van, hacen todas estas cosas, asustan y qué sé yo, y se muestran como vos. No aman a la gente, aman las billeteras, los bolsillos, tus propiedades. Yo escuché decir a esos falsos profetas, si querés ofrendar una propiedad, si querés ofrendar joyas, autos, eso es lo que buscan ellos. Son increíbles. Dios me dijo que vos tenés que darme tu auto. ¿Sí? Hay de esos. No les des nada, Dios no les dijo nada, son todos mentirosos, quieren tu plata, nada más, son mentirosos. No les tengas miedo. La palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tengamos en cuenta a Jesucristo, que Mateo 24:24, hablando del fin de los tiempos, dijo: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que ahí está el tema. A los escogidos, si fuera posible, los van a engañar. Pero si nosotros adquirimos este conocimiento, si vamos viendo cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro lugar en el reino de Dios, quiénes somos, el poder que nos fue conferido, la autoridad de Cristo que se nos fue conferida, y el poder que tenemos sobre el enemigo para hollar serpientes y escorpiones y que nadie nos dañe, y todo este tipo de cosas, entonces ninguno de ellos te va a poder tocar, y el enemigo no va a poder hacer nada con tu vida. No te va a poder tocar. Así que no te dejes impresionar por los que parecen adivinar tus pensamientos. No te dejes impresionar. Basta de ser ingenuos en este tiempo. Escudriñemos la palabra de Dios. Que no seamos, porque yo sé que hay muchos creyentes que no les gusta leer, no les gusta leer la Biblia, no les gusta. Pero hay que leer, hay que escudriñar las Escrituras, hay que buscar si lo que nos dicen es realmente así, porque si no nos van a hacer caer en trampas. Y como está escrito, y ya lo nombré, Oseas 4:6, que dijo: mi pueblo fue destruido porque faltó conocimiento. Entonces tengamos el conocimiento, busquemos quiénes somos y qué se nos ha dado. Para cerrar, ¿cuál es el fruto que deja en la gente? Muerte, enfermedades, confusión mental, miedos. Eso no son frutos que provengan de Dios, son falsos profetas. Si el profeta es verdadero, va a producir cambios, va a ayudar a las personas, vas a ver frutos de justicia, vas a ver sanidades emocionales, vas a ver cambios y todo eso. Así que abre tus ojos, no creas a todo espíritu, sino pesa los espíritus. Nada más. Buenas noches y espero que haya sido de utilidad lo que hemos hablado hoy. Bendiciones.